ecuación. Y entonces, bueno, series de potencias de números complejos. Entonces, pues, primero pues vamos a hacer aquí un repaso, series y sucesiones de números reales. ¿Listo? Series y sucesiones de números reales. Entonces, les pregunto, ¿qué entienden por sucesión? Un procedimiento, ¿En qué sentido? no sé, como un número de pasos, una ecuación, pues eso lo entendería por sucesiones, como un procedimiento, unos pasos, algo así. Bueno, más o menos, matemáticamente sí como una serie de pasos numerados o como o cómo decirlo, como unos valores de acuerdo a cada tiempo, y esos valores en cada tiempo pues permiten esto, permiten decidir si, permiten decidir pues si o cómo se va a comportar esa sucesión. ¿Listo? Bueno, entonces definición, sí, para definición de sucesión. Es algo así, sí, o sea, es un proceso que yo voy a mirar para cada número natural. Y en realidad, pues ese proceso termina siendo una función. Entonces, definimos, definimos, definimos a una sucesión como, como una función, como una función cuyo dominio, cuyo dominio son los números naturales y su codominio son los números reales. ¿Listo? Bueno, ese va a ser el primer ejemplo de sucesión que vamos a ver. Ejemplo, ejemplo. El primer ejemplo de sucesión que vamos a ver es el siguiente. Voy a escribir los siguientes números. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué ven ahí? Como una serie de números, ¿no? Sucesión. Serie es Una otra cosa. sucesión de números. Ok. ¿Qué tiene esa sucesión? ¿Qué le ven? ¿Qué ven que está pasando ahí? Pues que fuera de que los números se repiten, no van en orden, también entran, son, digamos, se podría decir que es como estatura de personas, como el peso de personas, como algo así. Que Que cada número es la suma de los dos anteriores. eso. Que cada número es la Sí, sí. suma de los dos anteriores. Y entonces miren lo que yo voy a hacer, vea. Voy a decir que este es el primero, que este es el segundo, que este es el tercero, que este es el cuarto, que este es el quinto, que este es el sexto, que este es el séptimo. ¿Por qué lo de las estaturas de personas no sirve como ejemplo de sucesión? Porque resulta que los números naturales son infinitos y las personas no son infinitas. Siempre hay un número finito de personas y siempre va a haber un número finito de personas. Puede ser muy grande ese número, pero ese número es finito. ¿Listo? En cambio, una sucesión
pues como la vamos a entender acá, es infinita. Es infinita ¿en qué sentido? En que la vamos a tomar para todo número natural. ¿Listo? Bueno, entonces si vemos que pues este 2 es la suma de 1 más 1, ¿cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo escribir si yo por ejemplo voy por aquí en el número n y tengo por aquí, no sé, un f de n? ¿Cómo puedo escribir al número que va en la posición n más 1? ¿Me escuchan? ¿Cómo puedo escribir el número que va en la posición n más 1? N más N menos 1. No. ¿O cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, se va a escribir, usted tiene N en F de N y el anterior a N N menos suma 2. 1 más 1 más N. ¿Pero n o f de n? O sea, f de n menos 1 más f de n, ¿sí o no? ¿Sí me entienden eso o no? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, pues esa es la forma de obtener esta sucesión. ¿Y cómo se llama esta sucesión? ¿Cómo se llama la sucesión? N más 1. No, esta sucesión tiene un nombre particular. Fibonacci. Ah. Listo, se llama la sucesión de Fibonacci. ¿Cómo se consigue la sucesión de Fibonacci? F sub n menos 1 más f de n. ¿Listo? Otro ejemplo. Bueno, y les pregunto ahora. ¿Esta sucesión yo puedo decir que tiende a un número en específico? No, porque pues como usted dice, esa sucesión tiende pues con todos los números reales tendería a infinito porque se seguirían sumando todos los números. Exactamente, o sea, esta sucesión no tiene límite. ¿Listo? Es claro que la sucesión no tiene límite. Voy a poner otro ejemplo. Y ya lo voy a poner, el ejemplo lo voy a poner en la notación de sucesiones. Las sucesiones se denotan así, se pone digamos una A o una B o una letra con un subíndice, ¿listo? Entonces voy a definir la sucesión A sub n de números naturales igual a 1 sobre n. ¿Listo? Por favor denme los primeros 5 términos de esta sucesión. Uno, un medio, Entonces, A sub 1 será 1 sobre 1, o sea 1. A sub 2 es un medio. A sub 3, ¿cuánto es? un tercio, porque no se le está sumando nada, no hay otro valor, un tercio. O Y sea, así un simplemente cuarto, le un pone el n quinto. aquí debajo, ¿sí o no? Sí, señor. A sub 4, Un cuarto. y así sucesivamente, ¿no? Entonces, A sub n pues será 1 sobre n. Les pregunto, ¿esta sucesión es convergente? A cero. Convergente, o sea, Eso. pues Solo esto te es lo falta único que decir tiende es a cero, convergente. porque cada vez es más pequeño el número. O sea, entonces esta sucesión tiende a 0, ¿sí? Sí, señor. Vamos a decir, si una sucesión tiende a un número particular, decimos que la sucesión converge a ese punto. ¿Listo?
voy a escribir la definición de convergencia. Y pues vamos a hacer una pruebita ahí chiquita. Entonces, definición de convergencia. Entonces, la definición de convergencia es lo siguiente. Decimos que la sucesión A sub n converge. Decimos que la sucesión A sub n converge a L, escrito como límite cuando n tiende a infinito de A sub n es igual a L, o A sub n converge a L, una flecha así, una flecha hacia el número donde converge, si para cada epsilon mayor que 0 existe un número natural n tal que si n es mayor que n, entonces la distancia entre A sub n y L, o sea, o el valor absoluto entre A sub n y L, es menor que epsilon. Si L no existe, diremos que A sub n es divergente. ¿Listo? Que A sub n es divergente. Vean que es un límite. Cuénteme. No, es que no tengo muy claro los conceptos de cuando converge y cuando diverge. No sé, no lo recuerdo. Ahí se lo estoy diciendo. ¿Qué significa que converge? Y con palabras. ¿Qué significa o sea, que converge? Yo lo entiendo es como si fuera al revés. ¿Qué? No, o sea, convergencia es eso, no sé, que está ahí escrito. O sea, convergencia es que cae a un número. O sea, que la sucesión se agrupa en un número, ¿sí? Que tiende a 0. ¿Sí? Entonces, la sucesión converge a 0. ¿Por qué? Porque se va para 0. Y la sucesión diverge, por ejemplo, Fibonacci diverge porque Fibonacci se va para infinito. ¿Sí? Entonces, Fibonacci es una sucesión que es divergente. Y 1 sobre n sí es convergente. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, voy a hacer la única demostración de límites en todo este curso. Y va a ser lo siguiente. Ejemplo. Los churros. Sea P un número natural. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n a la p es igual a 0. ¿Listo? Entonces, vamos a demostrar eso que está acá. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Me escuchan o no? Es que aquí está lloviendo y no sé si haya interferencia en la comunicación. Claro y fuerte, profesor. Claro y fuerte se le escucha. Todo normal, profe. Solución. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Sea epsilon mayor que 0, dado. Escoja n. Vamos a escoger un número natural n tal que n es mayor que la raíz pésima de 1 sobre epsilon. Sí, yo no sé si ustedes demostraron límites en su carrera, o sea, bueno, cuando estudiaron cálculo, pero entonces la idea es esta, o sea, cuando uno dice que una sucesión converge, es porque debe demostrar que este límite existe. Y para que este límite exista, usted debe garantizar que para todo epsilon mayor que 0, existe un número natural
tal que si n es mayor que ese número natural, entonces pues el valor absoluto de a sub n menos L es menor que epsilon. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Estamos diciendo que esta sucesión, la sucesión a sub n igual a 1 sobre n a la p converge a 0. Esto es lo que estamos diciendo y eso es lo que vamos a demostrar. ¿Listo? Entonces, sea epsilon mayor que 0 dado. Vamos a tomar un n que me cumpla esta condición que está aquí, o sea que n es mayor que la raíz p décima de 1 sobre epsilon. ¿Listo? Y ahora, pues es claro lo siguiente, ¿no? Tome n mayor que n mayúscula. ¿Sí? Si n es mayor, bueno, mayor o igual que n mayúscula, entonces se cumple lo siguiente. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar el valor absoluto de a sub n menos L. ¿Listo? El valor absoluto de a sub n menos L es igual a... ¿Quién es a sub n? ¿Quién es a sub n? Les pregunto, ¿quién es a sub n? 1 sobre NP. 1 sobre n a la p. 1 sobre es- n es- a la p. Menos L. ¿Quién es L? ¿A dónde converge? A 0. A 0. Esto que está aquí es, bueno, como n es positivo, porque n es un número natural, esto que está aquí es menor o igual que 1 sobre n a la p. No sé si lo ven. Por ser valor absoluto. ¿Sí? No es igual porque puede llegar a un punto de que eso sea negativo, ¿sí? Entonces nadie le garantiza. Como nadie le garantiza, pues al igual, el menor igual, pues no influye. ¿Bien? Pero es claro esto que tengo aquí. Bueno, por el valor absoluto, esto es menor o igual que 1 sobre n a la p. Pero eso que está aquí es menor que 1 sobre n mayúscula a la p. ¿Por qué? Por esto que está aquí. Sí, o sea, como n es más grande que n, o sea, como n minúscula es más grande que n mayúscula, entonces cuando yo tome los recíprocos, 1 sobre n minúscula es menor que 1 sobre n mayúscula. Al revés, 1 sobre n mayúscula es menor que 1 sobre n minúscula, teniendo en cuenta esta desigualdad que está aquí. ¿Listo? ¿Sí me entienden eso o no? La verdad, profe, no entendí muy bien. Mire, o sea, Pues- ¿me entiende esto que está aquí? O sea, es por propiedad del valor absoluto. O sea, cuando yo saque el valor absoluto de eso es menor o igual que 1 sobre n a la p. ¿Por qué? Porque n es positivo. Como n es positivo, pues entonces el valor del número es menor o igual que su valor absoluto. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya un poco mejor, profe. Bueno. Ahora, como n es mayor que n, o sea, ponga, no sé, 3 es mayor que 2, entonces un medio es mayor que un tercio. Porque 3 es mayor que 2, cuando yo tomo el recíproco, un tercio es menor que un medio. Y eso siempre se cumple. ¿Sí me entienden? Y eso elevado a la p también se cumple. ¿Sí me entienden eso? Sí, señor. Listo. Pero ¿quién es n a la p? ¿Quién es n a la p? Bueno, menor. Mire aquí esto. Tome esto. De aquí, de eso que acabé, de esto que estoy señalando acá. ¿Qué es n a la p?
P también va tomando valores como n, ¿cierto? ¿O P es un número fijo? No, P es fijo. Aquí ya lo fijé. Ah, bueno, es la raíz de P de 1/ε sub 0. Es 1/ε, digo. O sea, Pero son números, anote es una constante, se podría decir. no, P es constante, pero el epsilon sí es variable. Ok. Esto pasa, sí, o sea, el n a la p yo lo puedo, el n es más grande que esto, entonces pasa lo mismo que acá. Cuando yo tome el recíproco, entonces voy a obtener que, y lo eleve a la p, pues voy a obtener que esto es menor que 1 sobre epsilon, ¿sí? Y esto que está aquí es menor que epsilon. Y entonces pues he llegado a lo que quería demostrar, ¿sí? He llegado a que esto que está aquí es menor que epsilon, ¿sí? Porque mire, entonces si n minúscula es mayor que n mayúscula, entonces este valor absoluto te resulta siendo menor que epsilon. Y eso fue lo que acabé de encontrar. ¿Listo? ¿Claro? ¿O no? Bueno, esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, la idea es que dado epsilon mayor que 0, yo pueda escoger ese número natural que me cumpla esta condición que está acá, y pues al cumplir esa condición, pues yo estoy viendo que la sucesión es menor que epsilon. ¿Para qué hice eso? ¿Para qué hice eso? Eso lo hice para lo siguiente. Bueno, voy a poner una observación. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a infinito como número real? Cuando x tiende a infinito como número real, bueno, si límite, entonces, o sea, yo tengo un límite que cuando x tiende a infinito se va a un número. ¿Qué va a pasar entonces cuando yo tome el límite cuando n tiende a infinito de la función solo evaluada en los números naturales? No sé si me entienden lo que le quiero decir acá. Voy a hacer la siguiente gráfica. Vamos a pensar en la siguiente función. Vamos a pensar en la función 1 sobre x. 1 dividido en... Pensar en la función 1 dividido en x. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con 1 sobre x? Cuando x tiende a infinito, ¿esta función a dónde tiende? A 0. A 0, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora si yo tomara los números naturales? ¿Qué pasa ahora si yo tomara números naturales? Entonces voy a definir a 1 dividido en n. Entonces voy a tomar al punto, voy a definir el punto n, 1 sobre n. ¿Sí? Eso me va a definir ese punto que está ahí, ¿ve? Y ese punto que está ahí voy a darle rastro, esto lo voy a dejar creciendo. Eso lo voy a dejar creciendo, incrementándose. Y entonces voy a hacer lo siguiente, voy a animar esto. ¿Hacia dónde tiende esa sucesión? Mire, esa sucesión... Uy, pero está muy... Pero me va a tocar es como a mano mejor. Mire, vea. Para cada n, mire lo que está haciendo esa sucesión. Voy de pronto a agrandar esto para que lo vea. Entonces, mire, vea. Para cada n, ahí me está pintando el valor de 1 sobre n, ¿no? Entonces, mire, esto es un medio. Esto es, venga, voy a poner acá, voy a poner aquí el valor de
Voy a poner como número b igual a 1 sobre 1. Entonces voy a poner aquí, ese número b es lo que está ocurriendo, ¿listo? Ese b que aparece ahí. Entonces voy a empezar a mover. ¿Sí ve? Mire, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo, ta. ¿Hacia dónde está tendiendo? ¿Hacia dónde están tendiendo esos puntos? ¿Hacia dónde están yendo? ¿Hacia infinito? En el eje X hacia infinito, sí, y en el eje Y hacia cero. A cero se está yendo ese valor de b, ¿sí? Que es 1 sobre n. ¿Listo? Ese valor de 1 sobre n se está yendo hacia 0. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Pero mire que la verde que está tomando todos los puntos, la verde está tomando todos los puntos en el intervalo 0 infinito. ¿Sí? La negra solo está tomando los puntos cuando n es natural, ¿sí? Pero mire que la negra también se está yendo por la misma vía donde se está yendo la verde, ¿sí? Entonces, pues es claro que si la verde se va para un número, pues la negra también se va para un número. ¿Me entienden eso? ¿Sí me entienden eso o no? Muchachos. Y Pues muchachas. yo lo que le entiendo es que la negra sigue a la verde. Por eso. Sí. Sí, eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, la negra, el comportamiento de la negra indica el comportamiento de la, el comportamiento de la verde indica el comportamiento de la negra. ¿Sí? Ujú. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Me entienden la idea? Correcto. Listo. Entonces, pues es claro decir que, pues si el límite cuando x tiende a infinito se va para L, entonces pues el límite cuando n tiende a infinito de f solo evalúa los números naturales, pues también se va para L. ¿Sí? Entonces, pues eso implica lo siguiente. Eso implica que yo como trabajo los límites cuando x tiende a infinito. ¿Sí se acuerdan cómo trabajo los límites cuando x tiende a infinito? Sí, más o menos, profe, más o menos. Ahí vamos recordando. Bueno, deberían acordarse muy bien, porque es que resulta que cuando uno trata los límites cuando x tiende a infinito, por ejemplo, límite cuando x tiende a infinito de x sobre x al cuadrado más 1. ¿Este límite hacia dónde se va? ¿O cómo calculo ese límite? Pues, digamos, de lo que yo recuerdo de ecuaciones diferenciales, este número, este sí, él no tiene un punto en que quede 1 sobre 0. Entonces él no tiene un punto donde no exista. Pues ¿cómo se calcula? Bueno, antes tocaba hacerle una operación, digamos, si tenía un punto donde no existía para determinar hacia dónde. Ahí solamente, ahí no se reemplaza solamente donde está la X, se reemplaza el infinito y de acuerdo a eso se determina si es infinita o no, si es convergente o es divergente. No. Eso no, esto va mucho más atrás de ecuaciones diferenciales. Esto uno lo ve en cálculo 1. En cálculo ¿qué? De una variable, cálculo diferencial de una variable. Por ahí en la segunda, tercera clase uno ve esto. Pero ahí no se reemplaza donde está la X el infinito. No. Bueno, no inicialmente. Uno cuando trataba este tipo de límites, ¿qué hacía?
Si fuera una derivada, x tendría, bueno, no sería piensen x, sino h derivadas. tendría 0, No pero piensen no, esto no es derivadas. esto no va con derivadas, sí. Yo sé que hay que como que hacerle un procedimiento a la ecuación, pues dependiendo de la ecuación se le hace un procedimiento distinto. Pero ahí no veo un procedimiento como claro como para hacerlo. Bueno, resulta que usted llega y divide por la potencia más grande del denominador de x. Entonces, este límite que está aquí se calcula de esta manera, igual al límite cuando x tiende a infinito de lo siguiente. Divide entre la potencia más grande de x, entonces aquí le queda x, aquí le queda x al cuadrado, aquí le queda x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué acabamos de demostrar aquí arriba? Bueno, acabamos de demostrar para n que esto se da para 0, pero aquí puede poner x y la demostración es exactamente la misma. Bueno, muy parecida, pues no es exactamente la misma, pero es muy parecida. Que pues el límite de 1 sobre x a cualquier exponente, p entero, es esto natural, es igual a 0, ¿sí? Entonces, usted lo que hace es que esto lo escribe de la siguiente manera. Esto lo escribe como el límite cuando x tiende a infinito. ¿De qué? De x sobre x cuadrado. ¿Ese límite cuánto le da? Ese límite le da 1 sobre x. ¿Sí? O sea, divide. Aquí le da 1 y aquí le da 1 sobre x al cuadrado. Pero ¿qué pasa? El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, ese límite se va para 0. Esto se va para 0. ¿Por qué se va para 0? Por este límite que está aquí. ¿Sí? Límite, o sea, esto que está aquí lo mismo que decir que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la p es 0. ¿Listo? Eso se puede demostrar. Entonces, acá usted esto tiene que este límite se va para 0, esto se va para 1 y este también pues se va para 0. Lo cual implica que este límite le queda 0 sobre 1 más 0, o sea, 0 sobre 1, o sea que ese límite se va para 0. ¿Listo? Eso quiere decir que esta sucesión que está ahí converge a 0. Esa función que está ahí converge a 0. ¿Listo? ¿Es claro lo que acabo de hacer o no? Ah, pero así reemplazaba infinito en x. No, yo no reemplacé infinito en x. Yo lo que hice fue dividir por la potencia más grande de x. Bueno, pero al final sí lo hace. No, nunca lo hice. ¿Dónde reemplacé el infinito? Nunca lo hice. Entonces, ¿cómo hizo para que le diera 0? Pues tomando este límite. Por algo demostré este límite. Por algo demostré ese límite. O sea, si ese límite da 0, porque ya lo demostré, aquí demostré, o sea, en todo esto que está aquí escrito, lo que hice fue demostrar que este límite daba 0. Entonces yo ya puedo usar que este límite que está aquí da 0 para poderlo reemplazar acá y decir entonces que cuando tenga 1 sobre x a cualquier potencia positiva, eso se va para 0. ¿Me entiende? Ah, ok, sí. Porque Profe. ya lo pude usar porque ya lo demostré. ¿Qué pasó? ¿Qué le permite reemplazar el infinito totalmente? No, eso está Eliminarlo de la mal. Eso es función. un machetazo. Eso es un Pero machetazo porque normalmente es se que hace así, infinito no es profe, un ¿no? número. Infinito no es un número. Pero normalmente se reemplaza y uno hace la suposición. No, 1 no sobre un número señor, muy eso grande, está mal pues hecho. es 0. Eso está mal hecho. O Pero así sea, fue eso, como yo vi esa parte, profe. ¿cómo? Yo recuerdo que así fue como me lo explicaron. Pero eso no está bien hecho. O sea, uno primero tiene que demostrar que el límite
de 1 sobre x a la n se va para 0. Y ya cuando uno demuestra ese límite, ahí sí puede aplicar esta técnica, y esta técnica es la que determina si el límite se va para 0 o no. Bueno, ese es el detalle, no sé las cosas. O sea, hay cosas que se pueden hacer sin formalidad, pero hay cosas que hay que hacerlas con formalidad, porque si no pasan esas cosas. Bueno, en fin. ¿Listo? Pero entonces ojo con eso, o sea, usted llega y para determinar si este límite, el límite cuando x tiende a infinito, usted toma la potencia más grande de x y la divide. ¿Sí? Eso es lo que se hace. ¿Listo? Pilas con eso, que lo vamos a usar muchísimo. Entonces, pues, teniendo en cuenta pues esta observación, o sea, si el límite cuando x tiende a infinito de la función sea para L, y pues si yo lo reemplazo en n, pues cuando yo lo reemplace en n, pues también se debe ir para L, porque si no el límite no existiría, porque qué tal si donde para n se fuera para otro lado y x se fuera para otro lado, o sea, ahí habría una contradicción en la definición del límite, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si nosotros tenemos el límite de una sucesión, si nosotros quisiéramos verificar si una sucesión converge o no, podemos aplicar esta técnica para ver si el límite existe. Ejemplo. Verifique si la sucesión a sub n igual a n sobre 3n menos 1 es convergente. Verifique si es convergente. Si lo es, determine el límite. Lo determinamos así con lo mismo que acabamos de ver, ¿cierto? Mismo Sí. procedimiento. Sí, a ver, les doy ahí un minuto para que lo hagan. No se demoran más. Listo, profe. Creo que ya está ahí, está bien. ¿Y cuánto le dio? 0.3, un tercio. Un tercio. Un tercio, ¿listo? Sí, No o sea, eso es 0.3. 0.3333, No, eso no es 0.333, Un tercio. eso es falso. Es que no he visto bien en la calculadora. Pero es un tercio. O sea, ojo señores ingenieros que ustedes están acostumbrados a decir, un tercio es 0.33, eso es falso, esto no es cierto. Un tercio es un tercio y 0.33 es 33 sobre 100. Ojo con eso. Esto es un curso de matemáticas, no de ingeniería. Verifique si esta sucesión es convergente. Entonces, pues hacemos la técnica que vimos, ¿no? Entonces, límite cuando n tiende a infinito de n sobre 3n menos 1. ¿Listo? Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Entonces decimos límite cuando n tiende a infinito de n sobre 3n sobre n. ¿Por qué sobre n? Porque es la potencia más grande del denominador. Menos 1 sobre n. ¿Listo?
¿Esto qué les da? ¿Esto qué les da? Pues esto les da el límite cuando n tiende a infinito de que n sobre n es 1 y 3n sobre n es 3. Sí, o sea, esto es 1, esto es 3 y esto es 0. Entonces, este límite, ¿cuánto les da? Este límite les da 1/3. O sea, eso quiere decir que la sucesión, entonces, a sub n converge a 1/3. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Listo, profe. Es que eso no lo veía desde el colegio, desde 11, imagínense. Bueno, yo no sé dónde lo vieron, pero en algún lado tuvieron que verlo. Sí, a principio de año en 11. Bueno, en mi caso. Límite cuando n tiende a infinito. Ahora, bueno, el mismo ejemplo, ¿no? Verifique, ahora tome esta sucesión. Ahora tome esta sucesión. Tome la sucesión, voy a poner, cambiarle el nombre. B sub n igual a 3n cuadrado más 3 sobre 2n menos 1. ¿A dónde converge esa sucesión? Profe, pues yo podría hacer acá una aclaración, no lo he hecho, pero yo me acuerdo muy bien ¿Qué? que pues depende de, como usted dice, es del exponente que esté abajo. Y acá, en este caso, el exponente más pequeño es 1. Cuando lo dividamos arriba, va a diverger a infinito. Ajá, exacto. O sea, esta diverge. Pero Ujú. no, o sea, ojo con lo que voy a decir. O sea, usted hace la técnica, ¿no? Entonces, límite cuando n tiende a infinito. Límite cuando n tiende a infinito de que de 3n cuadrado sobre n más 3 sobre n sobre 2n sobre n menos 1 sobre n. Entonces, ¿esto qué le va a dar? Esto le va a dar todo, le va a dar límite cuando n tiende a infinito de 3n. ¿Sí? Sí, sí, eso es claro, ¿no? O sea, porque esto se va para 0, esto se va para 0, esto se va para 2, eso se va para 2, y esto, bueno, en realidad sería para 3 medios de n, ¿no? 3n sobre 2 en realidad. ¿Sí? Pero resulta que esto sí se va para infinito. ¿Sí? O sea, esto sí es claro que se va para infinito. ¿Sí me entiende? Pero eso no implica que yo reemplace el n por infinito. O sea, es que ¿cómo les digo esto? No, no. Entonces, ¿cómo determina que se va para infinito? O sea, por eso. Cuando les dije antes que n no reemplace n por infinito, es que infinito no es un número. ¿Sí? Pero aquí es claro que eso sí se va para infinito, porque es que eso va creciendo. ¿Y cómo usted determina que eso va creciendo? Pues porque no le cumple la definición del límite. Para que la definición del límite no se le cumpla, es porque usted tome un número natural grande. Tome 1000. ¿Sí? Tome 1000 y usted no puede encontrar un número. Usted no va a poder encontrar este número que está acá, este raíz de yo no sé qué, de tal manera que ese sea, n sea más grande que ese número y usted pueda acotarlo, usted puede acotar esto que tiene acá por ese n. ¿Sí me entiende? O sea, yo no le puedo pedir que ustedes demuestren eso todas las veces. ¿Sí me entiende? Pero eso no implica que usted el n lo reemplace por infinito. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Pues hacemos de cuenta que n es infinito, pero mentalmente no lo escribimos.
Pues podría hacer una aclaración. Digamos, usted n lo reemplaza por 1.000.000, pero como a tiende a infinito, después lo tiene que reemplazar por 2.000.000, después por 5.000.000. O sea, es un número pues ya muy grande y ahí Eso, o irlo sea, contando. y usted después de ver ese número, eso no converge, o sea, eso se sigue yendo hacia arriba. ¿Sí me entiende? O sea, lo que les quiero decir es que formalmente está mal reemplazar eso por infinito. ¿Sí? Formalmente eso no es cierto. O sea, usted no puede llegar y poner donde está esa n, poner infinito. Eso está mal. Pero pues es claro que usted si usted sí pone un valor muy grande para n, pues eso va a seguir creciendo cada vez. ¿Sí me entiende? Pero eso no significa que usted llegue y tome donde está n y ponga infinito, porque es que eso no es cierto, o sea, infinito no es un número. Entonces usted no puede llegar y decir, voy a poner un infinito ahí, 3 por infinito es 3 infinito. ¿Qué es 3 infinito? 3 infinito no... O sea, es algo que no tiene sentido. ¿Sí me entiende? ¿Qué es 3 por infinito? No, profe, pero es que eso uno lo ve no como alguna respuesta matemática, sino como una asimilación. O sea, uno ve que ese infinito va a ser un número gigantesco, entonces multiplicarlo por tres. Ese es el problema de hacer tantas cosas aplicadas. O sea, lo que quiero que entiendan es que infinito no es un número, infinito es algo que no se puede alcanzar. Bueno, en este sentido, pues, porque infinito uno sí puede hacer aritmética infinita. Eso sí se puede hacer. Pero eso es otra cosa totalmente distinta, ¿sí? ¿Listo? O sea, que quede claro eso. Sí, o sea, solo quiero es que quede claro eso. Y que alguien por allá, usted en su vida laboral, al menos tengan en cuenta que alguien les dijo que infinito no era un número, para usted llegar y cogerlo y ponerse y operarlo. Sí, o sea, porque eso no es cierto. ¿Listo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. O bueno, otra técnica para calcular estos límites. ¿Listo? Teorema de compresión, sándwich, emparedado, como lo quiera llamar, para sucesiones. ¿Sí? Teorema de compresión para sucesiones. ¿Listo? Todo esto lo vamos a usar. Tranquilos que todo esto pues no así tácitamente, pero sí de pronto en alguna, cuando esté haciendo por allá una demostración de una serie, entonces no me pregunten, ay, ¿eso por qué da tanto? Sí, o sea, la idea es dejar todo esto para que usted entienda por qué pasan las cosas más adelante. Teorema de compresión para sucesiones. Entonces suponga que A sub n, B sub n y C sub n son sucesiones que cumplen para cada n, que para cada n mayor que un n, o sea, yo doy un valor finito de n y de ahí en adelante son sucesiones que para cada n mayor que n cumplen que A sub n es menor o igual que B sub n y es menor o igual que C sub n, ¿sí? O sea que a partir de un n dado, yo puedo meter a B sub n, la puedo meter entre A sub n y C sub n. ¿Sí? ¿Me entienden la idea? O sea, yo puedo meter la sucesión B sub n, puedo meterla dentro de una A sub n y dentro de una C sub n, a partir de un n grande. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues lo que debe ocurrir, lo que dice el teorema de compresión, pues que si el límite cuando n tiende a infinito de A sub n me da L, que es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de B sub n es igual a L, pues esto entonces implica que el límite cuando n tiende a infinito de B sub n da ¿cuánto? ¿Da cuánto?
L. L. Ejemplo. Vamos a pensar en esta sucesión. Y la voy a hacer aquí, numérica. Aquí vamos a verla en GeoGebra. Listo, entonces voy a tomar la sucesión. Entonces voy a poner cada punto, listo. Voy a tomar la sucesión. Entonces aquí voy a poner coseno de n por pi. Coseno de n por pi dividido en n. ¿Listo? ¿Dónde apareció el punto? Apareció por aquí abajo, ¿no? Entonces, voy a reducir aquí el valor del n porque me crece mucho, entonces no se ven las cosas. 300. ¿Listo? Entonces mire lo que va a pasar, vea. Voy a dar la animación al punto. Mire lo que pasa. Espere. Mire. Bacano, ¿sí o no? Pero y la hago así un poquito más. Vea, mire lo que pasa ahorita que empiece en n, vea. ¿Qué está pasando con esa sucesión? ¿Qué está pasando con esa sucesión? ¿A dónde tiende? Converge. ¿Converge a qué? En este caso a cero. Converge a Profe, cero. una pregunta. ¿Qué? En el ejercicio anterior quedaba un tercio. ¿Sería que diverge a un tercio o converge a un tercio? ¿Dónde? No. En el que Converge a un hicimos tercio. quedaba... Converge un ¿Converge? tercio, claro, converge un tercio. La No, única si forma de diverge, que diverge. diverja... La única forma de que diverja es cuando tienda a infinito, ¿cierto? Si No. converge a un número, ¿o cómo sería? No, puede que, por ejemplo, puede usted tener una sucesión que se vaya, o sea, que el límite sea, por ejemplo, que tomando un camino se vaya para 1 y tomando otro camino se vaya para -1. Qué gran ejemplo me acaba de dar. Ya lo miramos. Uy, sí, me hizo acordar de algo. Bueno, miramos esto y miramos ese ejemplo. Mire qué pasa, vea. Mire qué pasa con esta sucesión, vea. Cuando n es igual a 1, le da usted el valor de 1, ¿sí? Cuando n es igual a 2, se va a un medio. Luego se va a, bueno, a 3 se va... Pero si le está tomando como eso, ¿no? Espere que esto porque escondió por acá. Es el punto de A, ¿no? Entonces... venga, ¿por qué está haciendo esto? ¿Dónde está el texto? Ahora sí sale acá. Mire, si lo estamos haciendo como es. Sí, o sea, coseno de n pi por n. ¿Listo? Entonces, mire, vea, si n es 1, pues ¿cuánto nos da? Nos da 1, ¿no? ¿Por qué? Porque es coseno de pi sobre n. Y coseno de pi sobre n, pues es 1, ¿sí o no? Cuando n es 2, pues nos da un medio. Y así sucesivamente, vea. Y sigue cómo se va yendo para 0. Pero mire que nosotros ya sabíamos que esa sucesión se iba a ir para 0. ¿Por qué? Por el siguiente teorema. Porque resulta que entonces es coseno de n pi sobre n. ¿Sí? Entonces esta es nuestra b sub n. B sub n es esto. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo sé que independientemente de lo que pase, coseno de n pi está entre quién y quién. Para cualquier valor de n, coseno de n pi, ¿entre qué valor y qué valor se encuentra? 1 y -1. Entre -1 y 1. Exactamente. Sí. ¿Listo? Y ahora mire lo que yo voy a hacer. Esto se cumple para cualquier n. Menos esta sucesión se va a encontrar entre -1 sobre n ¿cierto? ¿Es claro esto o no? Para cualquier n, incluso para 1. Porque cuando usted reemplaza eso en 1,
esa sucesión pues está entre menos uno y uno. Sí, o sea, mire, porque cuando n sea 1, pues eso nos da 1. Sí, o sea, está entre 1, bueno, en realidad nos da es menos 1, ¿no? ¿Por qué nos da menos 1? Nos da menos 1 porque es coseno de ¿qué? Es coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, ¿cierto? A ver, sí, coseno de pi es menos 1. Entonces, coseno de pi es menos 1 y como coseno de pi es menos 1, pues entonces está, o sea, cuando n es 1, pues me da menos 1, cuando n es 2, pues ya se va achicando, o sea, está entre menos un medio y un medio, luego está entre menos un tercio y un tercio, y así sucesivamente. No sé si me entiendan, ¿sí? O sea, es que incluso eso lo podemos ver aquí, ¿verdad? Voy a definir la recta y igual a 1 sobre n. Y voy a definir la recta y igual a menos 1 sobre n. Oiga, qué bacano dar esto con GeoGebra, ¿sabe? Se ven todas las cosas, o sea, todo lo que uno quiere decir se ve. Miren, está la roja y la azul, ¿sí? La roja y la azul, ¿quiénes son? La roja y la azul es el límite en la izquierda, el límite a la izquierda y el límite a la derecha. Y mire que cuando yo empiece a mover n, esta sucesión siempre va a estar entre esas dos rectas, mire. Ahí está tocando la azul, luego se va para la roja, luego se va para la azul, luego se va para la roja, luego se va para la azul. Y si ven que las dos, la roja y la azul, se empiezan a tocar. ¿Sí ven? Y se empieza a ir para cero la roja y la azul. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? O sea, mire, aquí está entre menos 1 y 1. Oiga, qué bacano esto de GeoGebra, mano. Se ve todo lo que uno quiere decir, vea. Y si yo agrando el valor de n, vean que la roja y la azul se superponen. O sea, eso quiere decir que cuando n tiende a infinito, esta sucesión que está a la izquierda se va para 0 y esta sucesión que está a la derecha también se va para 0. ¿Sí? O sea que cuando yo calcule el límite, cuando n tiende a infinito, de menos 1 sobre n, eso va a ser menor o igual que el límite, cuando n tiende a infinito, de coseno de n pi sobre n, va a ser menor o igual que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n. Pero esta se va para 0 y esta también se va para 0. Lo cual implica ¿qué? Pues lo cual implica que el límite cuando n tiende a infinito de coseno de n pi sobre n es 0. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Ya entendí cuándo converge y cuándo diverge. Cuando converge es cuando tiende a un número. Y digamos diverge a infinito porque no tiende a un número exacto, sino a muchos números. Exacto. Pero mire, Sí, mire que no solo es el caso de infinito. No solo es el caso de infinito. Piensa en esta. Piensa en esta sucesión. Y ya que la tengo ahí escrita. Ahí sería una cuadrática, ¿no? O sea, algo así, para que ocurra ese tipo de divergencia. ¿Cómo así? Llegando directamente a una ecuación cuadrática, no había una divergencia que tuviera esa forma. ¿Una función cuadrática? Una divergencia que... O sea, eso es lo que yo entendí que podía divergir por algún lado. No, mire esta más sencilla. Mira esta más sencilla que pronto una cuadrática. Vamos a poner menos 1 a la n. Menos 1 a la n. ¿Listo? Tengo n menos 1 a la n. Mire qué pasa. Cuando n es 1, queda menos 1 a la 1. Sí, voy a poner el valor. Pero voy a quitar este valor porque este valor no me sirve. Voy a poner el valor b igual a menos 1
Ah, con razón ahorita no me salía lo que quería que saliera porque lo había definido mal. Menos 1 a la n, ¿listo? Mire, este es el valor de b. El valor de b, pues es el valor de la función que tenemos, ¿no? Menos 1 a la n. Sí, ahí lo pueden ver, ¿no? Menos 1 a la n. Entonces, vea, cuando n es 1, pues me da 1. Cuando n es menos 1, no, perdón, cuando n es 1 me da menos 1. Cuando n es 2 me da menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así. ¿Sí ve qué está pasando con esta sucesión? ¿Qué está pasando con esa sucesión? Quite las rectas porque nos están generando ruido. ¿Qué está pasando con esa sucesión? Diverge a 1 y menos 1. Divergen, simplemente divergen. O sea, Yes. una sucesión no diverge a un número. Una sucesión diverge. Sí, simplemente no converge. O sea, diverge, ¿sí? Diverge. ¿Listo? ¿Por qué determinó que diverge? ¿Cómo? ¿Por qué se dijo que diverge? O sea, ¿qué se visualizó para saber que diverge? Mire, lo siguiente, vea. Cuando n es 1 me da menos 1. Cuando n es 2 me da 1. Cuando n es 3 me da menos 1. Cuando n es 4 me da 1. Pero mire que la sucesión siempre varía entre esos dos números. ¿Sí ve? Y yo puedo seguir, yo puedo ponerle animación a esto si quiere. Y vea que siempre va a pasar lo mismo. ¿Y por qué va a pasar lo mismo? Porque si n es par, pues menos 1 al cuadrado me da 1. ¿Sí? Pero si n es impar, menos 1 a la n, pues me da menos 1. ¿Sí me entiende? Y entonces, y eso quiere decir que la sucesión, o sea, que la sucesión siempre va a variar entre menos 1 y 1. ¿Es claro eso? ¿O no? Sí, profe. O sea, entonces mire que esta es una sucesión que diverge, pero no necesariamente diverge al infinito. Sí, o sea, diverger no implica que se vaya infinito. Diverger también puede ser que pase esto, que el límite no exista porque se va para dos lugares al mismo tiempo. O sea, como los límites de una variable, sí, que los límites de una variable que usted lo miraba por lado y lado y que le dan distinto, bueno, es lo mismo. O los de multivariable que usted evaluaba por dos trayectorias distintas y le da dos valores distintos, entonces ahí está el ejemplo. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Sí, Listo. señor. Ya la entendí. Listo. Entonces, bueno, voy a terminar esto de límites de sucesiones y tal con el siguiente. En el siguiente es algo que se llama un corolario. ¿Qué es un corolario? Es un Profe, ya tamaño. van ahí 12. Por Para eso, que nos quede más tiempo. por eso, ya va a terminar. Termino con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tomo la sucesión a sub n y le hago esto? A sub n siempre es un número que es mayor que menos el valor absoluto de a sub n y siempre es mayor que el valor absoluto de a sub n. ¿Sí? Esto siempre ocurre. ¿Listo? O sea que una sucesión, el valor de a sub n, siempre es mayor que menos su valor absoluto y siempre es menor que el valor absoluto positivo. ¿Sí me entienden esto o no? Por ejemplo, no sé, menos x. Tome menos x y tome el valor absoluto de menos x. El valor absoluto de menos x, pues ¿quién es? Es x si x es menor que 0 y es menos x si x es mayor que 0. No sé si me entienden esta función. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, toma menos 3, ¿quién es el valor absoluto de menos 3? Valor absoluto de menos 3 es 3, pero en realidad es menos 3. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende eso?
Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa que, teniendo en cuenta esto que está aquí, si yo tengo que el límite, si el límite, cuando n tiende a infinito, de el valor absoluto de a sub n es igual a cero, entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n tiene que ser cero. O sea que si yo tengo una sucesión, y esto se va a usar mucho también, si yo tengo que una sucesión metida entre un valor absoluto, el límite se va para cero, entonces el límite de la sucesión, o sea, de lo que está por dentro del valor absoluto, también se va para cero. También se va para cero. ¿Y por qué? Pues por el teorema anterior. Por el teorema anterior. Porque si yo tiendo, si n tiende a infinito, y esta que está aquí se va para cero, y esta que está aquí se va para cero, pues entonces la que tengo acá, pues también se debe ir para cero. ¿Me entienden la idea? O sea que si se le aplica a la gráfica anterior, se cumple esto. Claro, a la gráfica anterior sí se cumple esto. Exacto, muy buen ejemplo, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo a esto que está aquí le escribo valor absoluto de ese valor? Mire, valor absoluto de ese valor. Voy a tomar valor absoluto de ese valor. Y miren qué va a ocurrir, vea. Ahí se borraron todos los puntos. Cuando yo tome valor absoluto de esa función, esa sucesión sí es convergente. Porque aún así, mire, si yo cambio de un número impar, me dé 1, el valor de b, que acuérdense que el valor de b es 1, es menos 1 a la n. Cuando yo saque el valor absoluto, entonces voy a poner c igual al valor absoluto. C voy a poner igual al valor absoluto de b. O sea, lo voy a definir, a c lo voy a definir como el valor absoluto de b. Mire que independientemente del valor que yo le dé a b, C no cambia. Sí, o sea, ya es claro esto, ¿no? O sea, esto es fácil de ver. Voy a poner de pronto esto un poco más grande. Voy a poner esto a 18 puntos. ¿Sí? O sea, mire, si el valor de el valor de b cambia entre menos 1 y 1, vea, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, pero el valor de c pues sí se va a mantener constante. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, un caso de este como menos 1 a la n, si yo meto menos 1 a la n dentro del valor absoluto, ahí sí me va a converger a 1. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Listo. Sí, sí. Bueno, que esto en realidad no servía de ejemplo de este teorema. Porque para que sirva de ejemplo de este teorema, pues me tocaría buscarme una sucesión que convergiera a 0 y sacarle el valor absoluto. Pero bueno, de todas maneras, el valor absoluto de esa que puse allá en especial, pues sí cumple que converge. ¿Listo? Bueno, dejemos ahí. Entonces, ¿cuántos hay? Hay 10, o sea, 10 personas, o sea, no, pero somos 8 en realidad porque yo hago de 2. Hay 9, pues. Entonces, ¿los otros 3 qué? ¿No existen? Bueno, voy a poner que arranque a las y 20. ¿Listo? Porque todavía no he montado la tarea. Pero entonces, ojo con lo que voy a decir. Cada uno va a tomar su documento de identidad. ¿Sí? Y va a mirar, si es par, hace el par. Si es impar, pues hace el impar. ¿Listo? Ojo con eso. Ojo El con número eso. final. Pues, ¿cuándo un número es par? Es que termina. ¿Cuándo un número es par? Y lo pregunto en serio.
Ay, no, no puede ser. Pues este ejemplo sirve, aunque no sea tan como usted se lo espere, pero un número es impar. Si ese número dividido sobre 2 da parte decimal. Si da parte entera es par. Si ha recibo 1, Es, residuo de división, ¿no? Residuo de división da residuo 1. Sí, esa es la parte más formal. Pero un número es par, pues si termina en un número par. Y un número es impar, pues si termina en un número impar. ¿Listo? Voy a detener la